Proyecto Arquitectónico 2. Acá estamos los que vamos a integrar el cuerpo docente del Proyecto Arquitectónico 2. Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción, si bien ya hay una más extensa que se hizo de todo el taller, de lo que vamos a hacer en este año con esta nueva modalidad a distancia que estamos tratando de implementar. Las ejercitaciones proyectuales, como bien explicó, tienen que ver con el compromiso que habíamos asumido el año pasado, de participar en un congreso de arquitectura hospitalaria que se va a desarrollar en el Colegio de Arquitectos, y nosotros, como cátedra, vamos a realizar una serie de proyectos en sintonía con esa temática, y que también tiene que ver con lo que siempre se hace en proyectos arquitectónicos. La complejidad tiene incidencia importante. Entonces, va a haber un ejercicio troncal y un ejercicio introductorio. El ejercicio troncal va a ser un centro de especialidades médicas con una parte de rehabilitación que va a estar ubicado en 3 lugares de la ciudad y que va a ser el segundo ejercicio. Y este primer ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio introductorio, pero que muchas veces acostumbramos a hacer y que tiene como objetivo el aprender a estudiar obras de arquitectura. Básicamente lo que nos interesa, y ahora vamos a hacer un poco una pequeña charla condensada con un poco más de texto escrito de lo que habituamos a hacer en la modalidad presencial, pero que les va a servir a ustedes un poco de apunte y seguimiento, es aprender esta metodología y estos procesos para poder incorporar distintas estrategias de obras de arquitectura que nos permitan después aplicarlas en nuestros proyectos. Rubén Fernández, que actualmente es presidente del Colegio de Arquitectos, nos recordaba que hay un doble desafío en esta ejercitación proyectual que vamos a encarar, y es que va a haber una muestra en el Colegio de Arquitectos en el segundo trimestre con motivo del Congreso, y posiblemente haya una especie de selección de los mejores trabajos con alguna distinción. Por lo tanto, compartimos el objetivo colectivo de hacer buenos trabajos y buenas presentaciones para participar de esa especie de premiación. Operativamente acá estamos, no sé si va a aparecer la imagen de los 4, Martina, Gabriel y vamos a trabajar en 3 comisiones. Cada comisión estará conformada por un JTP, y yo un poco voy a hacer el seguimiento y las charlas en los 3 grupos. De A2, quien quiera trabajar solo no está inhabilitado, pero siempre es mejor trabajar de A2, y lo que particularmente nos interesa es que vayamos aprendiendo en conjunto cuál es la mejor forma de interactuar para poder ir desarrollando los trabajos. Si les parece, si ustedes quieren hacer algún otro comentario sobre esta forma de operar, o pasamos directamente a meternos en el tema específico de la charla. ¿Qué les parece? No, para mí, dale adelante. Lo que yo quiero aclarar es que dentro de la lista que se armaron hay gente que está por fuera de la lista porque no tienen grupos y han quedado, digamos, sueltos. Básicamente verificar con qué compañeros van a estar, si van a trabajar individuales, porque eso no están ingresados a ninguna comisión. Al no tener, digamos, un grupo, nosotros no lo hemos todavía armado formalmente para evitar confusión. Así que básicamente eso para tener en cuenta. Cualquier cosa nos escriben y nos dicen. Bueno, bárbaro. Les comparto la pantalla. Bueno, ¿por dónde empezamos? Como les explicaba antes, trabajamos entre primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, pero a su vez también dentro de los cuatrimestres, con esta lógica de los ejercicios complementarios, que son ejercicios que se retroalimentan y que uno permite introducir temas específicos para desarrollar otro. En este caso vamos a trabajar en el análisis de casos, que es un ejercicio que va a durar aproximadamente 2 semanas, y el del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias.
¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Un poco les anticipé en la introducción. Nos interesa particularmente desarrollar la capacidad de analizar una obra de arquitectura significativa, destacada, con el objetivo de extraer cuáles son sus conceptos fundamentales, para aplicarlos en una nueva problemática proyectual. Apropiarnos de ese concepto. Nos interesa que el alumno trabaje en la elaboración de diagramas, de esquemas, de distintos dibujos, entendiéndolos como una herramienta que les permita explicitar la problemática que encaró ese proyecto y también entender cuáles fueron sus parámetros para la resolución. Es muy importante también en esta modalidad de analizar casos, y por eso a cada uno le asignaremos, a cada grupo le asignaremos 3 obras destacadas, inducir el procedimiento de la comparación, para poder alimentar la reflexión crítica y así destacar qué cosa uno diferencia de la otra. Y por último, entender que todo este ejercicio tiene, de alguna forma, la intención de carácter transferible de conceptos arquitectónicos en distintos proyectos. Entonces, básicamente, vamos a intentar entender que hay un método para hacer este ejercicio, que es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o un fin determinado, y que hay procedimientos, que son una serie de acciones y actividades que sistematizadas pueden permitir la aplicación de este método. Un poco la imagen que lo ilustra es entender esto, que hay una secuencia de operaciones que yo debo hacer para poder lograr terminar mi receta. Entonces, en este procedimiento hay 4 fases que tenemos que trabajar. Primero, trabajar en el rastreo bibliográfico de las obras que cada uno de ustedes se le asignarán. Recopilar todo el material gráfico que me permite entender esa obra de arquitectura. Fotografías, textos, planos, recorrerla de la manera que pueda, virtual, no vamos a poder físicamente, pero sería bueno. Por otro lado, trabajar en el dibujo. Cómo yo redibujo o hago pequeños diagramas para explicar lo que voy aprendiendo de esa obra. Luego, una serie de 5 categorías de análisis para un poco hacer una situación homogénea en todos los que hagamos el análisis, cuáles son las categorías para entenderlo, y por último, como habíamos dicho, trabajar en la comparación. Entonces, el rastreo, lamentablemente no va a poder ir a la biblioteca, pero va a ser a través de todas las herramientas y las plataformas que digitalmente podemos acceder por internet, en la cual vamos a tener que conseguir desde lo general a lo particular toda la información de cada obra. ¿Cuáles son los datos específicamente que nos interesa que ustedes vayan relevando y vayan conformando esta ficha? De cada obra nos interesa el emplazamiento en la ciudad y cuáles son las vinculaciones significativas. Los edificios más importantes cercanos, las calles más importantes, cuáles son las relaciones con las cuestiones topográficas. Bueno, en esa lectura del lugar, poder registrar cuáles son las características del entorno. En la implantación es importante definir cuáles son los criterios de la masa edilicia, llenos y vacíos y relaciones con su lote y con las lindas. Nos interesan las cuantificaciones, que ustedes puedan saber cuántos metros cuadrados tiene una obra, cuántos son abiertos, cuántos son cerrados, cuánto sería un FOT y FOS, hacer una pequeña tablita de cada una y tenerlo registrado. En el programa nos interesa saber cuáles son los criterios generales distributivos, cuáles son las áreas, cómo son los sectores del edificio, cuáles son los ingresos, cuáles son los ejes de la circulación más significativos, la estructura circulatoria, dónde están puestos los núcleos, todas esas cosas deben estar claramente registradas en las distintas plantas o cortes, o en esquemas que se generen. También nos interesa, yendo desde lo general a lo particular, meternos en aspectos relacionados a la estructura, modulaciones, dimensiones. Lo mismo con las distintas orientaciones y el registro de cómo son los datos hacia todas las caras del edificio. Cosas que tienen que ver con el control climático, la iluminación, la ventilación. También cómo están resueltas estas transiciones de abierto a semicubierto, y dadas las características de los edificios que vamos a resolver, que son edificios públicos de una cierta envergadura, entender que hay criterios de flexibilidad y crecimiento que usted tiene que tratar de incluir o graficar. Bueno, para ir un poco más a unas imágenes que pueden ilustrarnos esto,
que en este ejercicio de dibujar las obras que le vamos a encomendar, entender de que yo puedo ver al mundo desde un satélite y ser una información inabarcable, o puedo hacer un mapa subjetivo y puedo hacer una selección y jerarquización de los datos. Un poco estas dos imágenes repiten esta idea. Yo puedo ver el Raval en Barcelona y ver una información inabarcable donde todo está igualmente jerarquizado y está constantemente cambiando, como la fotografía. O puedo verlo como este dibujo de Miralles para entender cuáles son los edificios que él trata de conectar a través de los recorridos, y en donde hago una lectura de la realidad con un recorte intencionado y con una aproximación subjetiva. Un poco esto es lo que le estamos pidiendo que ustedes se encarguen con cada obra. Algo parecido sucede cuando ahora tengamos la posibilidad en el segundo cuatrimestre de realizar un viaje, como hicimos el año pasado, en el cual uno, cuando visita una obra de arquitectura y no tiene el tiempo de detenerse a hacer un croquis súper riguroso de cómo era una situación de proporciones, trata de captar rápidamente en una libreta cuál es la esencia y el concepto de la obra que está realizando. Algo de eso un poco también queremos que ustedes puedan hacer un pequeño gráfico sintético de cuál es el concepto de la obra básicamente. Algo de lo que, si uno recorre un poco la historia, sucedía con algunas ejercitaciones de la Bauhaus, ¿no? El dibujo como una síntesis y registro gráfico esencial de un fenómeno más complejo. Yendo un poco específicamente a las distintas categorías de análisis que tienen la ejercitación, cada obra tiene que tener una aproximación en estos aspectos: contexto, programa, la estrategia estructural, la relación entre espacio interior y exterior, y la estructura formal de la obra. En ese sentido, un poco el dibujo de Noli ilustra este tema del contexto, ¿no? Tratar de entender cuál es la relación del proyecto con su contexto urbano y paisajístico. ¿Cuáles son las respuestas a las preexistencias, ya sean naturales o artificiales? Si hay accidentes topográficos, si hay un río, cursos de agua, forestaciones, o si hay edificios que verdaderamente lo afectan. Entender también cuáles son las visuales significativas, cuáles son las cuantificaciones, como dijimos antes. Entonces, yo pongo un poco este ejercicio proyectual, que es un concurso de arquitectura que desarrollamos en el estudio, y que de alguna forma muestra un poco esta forma, este recorte subjetivo de un dato de la realidad, que es la foto aérea del predio del ex batallón 121, y en donde para poder hacer una aproximación proyectual uno empieza a dibujarlo con intención, ya sea o porque utiliza un dibujo rápido de fibrones, o porque empieza a detectar cuáles son los edificios significativos que hay en el lugar, y graficarlos de una manera para trabajar con el compañero más libre, o luego de una forma más prolija y rigurosa para hacer una presentación del mismo, que nosotros tratamos de hacer. Áreas verdes, distintos recorridos circulatorios, cuáles son los edificios destacados que se conectan. Me parece que esto es un poco ilustrar lo que nosotros esperamos de que esto pueda producir. En una escala más arquitectónica, acá es otro concurso que hicimos, que es para unas viviendas para cuando se realizó la Biau en Rosario, en donde en un lote distintas propuestas arquitectónicas tienen, como les decía, una cuantificación de porcentajes de pisado o no pisado con gráficos sintéticos, una serie de pequeños esquemitas en donde se muestran los núcleos, las áreas verdes de uso, distintos datos que antes hemos mencionado, pero también en un corte arquitectónico registrar cuáles son las distintas áreas funcionales, cómo son los vacíos, cuáles son las posibilidades de visuales, de iluminación, generar relaciones con el entorno a través de distintas modalidades. Con la misma lógica, este otro dibujo de otro concurso de arquitectura, en donde a su vez se potencia la idea de que en el corte las situaciones que tienen mejores visuales, con algún gesto gráfico registran cuál es la visual específica, o entender cuáles son las posibilidades de aireación y ventilación, las relaciones temporales. Entender que un dibujo busca su lógica gráfica para enfatizar el concepto que yo quiero mostrar.
Aspectos relacionados con el programa. Nos interesa que entendamos de cada obra claramente cuáles son las distintas áreas programáticas, qué uso específico se desarrolla en cada lugar y graficarlo claramente. Estos aspectos distributivos tienen también que estar claramente vinculados con cuáles son las áreas de acceso, ya sea público o privado, claramente indicadas, y de alguna forma mostrar un poco el espíritu de lo que sucede en la ciudad. Estos dibujos son muy gráficos, por carácter de infografía, en axonometría, mostrando que no solo está la información específica del esquema, sino trata de haber una pequeña aproximación, como viendo una maqueta y cómo se ven los movimientos. Nos interesa en este aspecto ver también cuáles son criterios relacionados a la posición de los núcleos, de los movimientos generales y de la estructura circulatoria general. Algo también que acá está mostrado, esto es un trabajo de PFC desarrollado por unas alumnas que presentaron ahora en la última mesa de defensa, en la cual la comparación de distintos proyectos con el mismo programa, utilizando el mismo código gráfico sobre el área permite claramente tomar decisiones a la hora futura de hacer un proyecto. Yo acá en 3 centros de justicia penal puedo detectar cuáles son las distintas posibilidades de cada uno. Es necesario que incluyamos este código gráfico para poder hacer una pertinente comparación. Como vamos a trabajar específicamente con arquitectura para la salud, también dentro de esta lógica del programa específico de funcionamiento se cruza con datos como cómo ha sido la evolución tipológica de los edificios destinados a la salud, desde pabellones a edificios más compactos, por un lado en altura y luego de otra forma más en trama, producto de distintos temas que ustedes tienen que empezar a familiarizarse, como son algo que ha permitido que desde la aislación pavillonaria a distintos tipos de controles permiten el avance de esta tipología. Y esto, que está sacado de un antiguo libro, puede traducirse en dibujos creados por ustedes, entendiendo cómo son estas relaciones de la masa edificada y posibles estrategias proyectuales de pabellones, algo de todos los ejemplos que le hemos dado tiene esta diversidad como para que ustedes puedan hacer esta sistematización y catalogación. Estrategias estructurales. Nos interesa que ustedes se involucren con tratar de dilucidar cuáles son los criterios estructurales de su edificio. Geometrías, grillas, modulaciones, entender cuáles son los distintos materiales y los sistemas constructivos, y un tema que es muy importante para la arquitectura de la salud, que es entender que hay las infraestructuras que deben, que afectan considerablemente la forma y los espacios de los edificios. En este sentido, un poco tratar de entender que hay distintas opciones materiales, hormigones, ladrillos, metales, que cada una tiene un pertinente uso más específico, como desplegados que generan permeabilidades, y que todo eso tiene que involucrarse en el estudio, entender cuáles son las posibilidades gráficas para mostrarlo o para buscarlo, que es entender que este despiece axonométrico de una pieza casi como tratar de permitir entender cuáles son los distintos elementos que componen una estructura. Este es un dibujo de una obra mixta entre metálica y hormigón, que es la sede del Colegio de Arquitectos. O entender, por ejemplo, de la geometría, de las modulaciones, los ritmos, de cómo conviven en un edificio como esta pileta, espacios grandes con espacios celulares y modulares, y que a veces los ritmos se coordinan para homogeneizarse o a veces se alteran, pero esto tiene que estar de alguna manera registrado en sus estudios. O, por ejemplo, estos dibujos hechos por Aníbal Moliné hace mucho tiempo, en donde hablan aspectos de la posibilidad de que haya espacios habitables entre pisos técnicos, o que a veces hay cielorrasos técnicos, o a veces hay columnas que conectan pisos por arriba y por abajo, como forma de movilizar todo el fluido de bases que se requiere en la arquitectura hospitalaria. Este proyecto de Foster y Partners, que de alguna forma registra en el corte
todas estas infraestructuras, si bien no es un edificio destinado a la salud, pero que tiene los mismos conceptos que pueden ser transferibles y aplicables. O estos dibujos también, sacados de antigua bibliografía, donde muestran que en este sanatorio en Estados Unidos hay prácticamente un piso entero destinado al movimiento de conductos por el grado de posibilidad de intercambiarlos y volver a conectar arriba y abajo. Estar atentos en el registro de estos datos es fundamental en este ejercicio. O por ejemplo de un reconocido arquitecto brasilero, Lelé, que el concepto de cómo conforma la fachada con piezas recicladas, en el interior quedan conductos que son vigas y estructuras para movilizar estas instalaciones. Es otro dato muy importante entender la relación interior-exterior y hacernos cargo de documentar cómo son las envolventes de los edificios. Cómo generan los filtros y las transiciones, cómo son las texturas y los grados de transparencia en función de lugares que quiero conectar más, quiero conectar menos, donde genero privacidades por las persianas o máxima transparencia por los vidrios, cómo son los controles climáticos y cómo encuentro qué área tiene mayor visión significativa que otra. Algo, no sé, extremo, Mies van der Rohe, relación interior-exterior, una máxima transparencia en donde yo tengo prácticamente la continuidad espacial es extrema. O, no sé, recurro un poco a los ejemplos de obras que hemos hecho nosotros, el Colegio de Arquitectos, en donde la decisión de una piel, por momentos es ciega o por momentos es transparente, generando distintas relaciones, pero también detectando que los lugares más transparentes del edificio son el acceso público en planta baja o en los lugares más significativos como auditorios o salas de usos múltiples, entendiendo que en los programas que ustedes van a estudiar, estas situaciones aparecen puntualmente y son destacadas. O por ejemplo, el Banco de Londres de Clorindo Testa, en el cual, si bien hay distintos grados de transparencia por todas estas patas perforadas que actúan como grandes pantallas, en realidad este dibujo es claramente expresivo sobre qué áreas son privadas y qué áreas tienen una continuidad pública, y a su vez se incorporan conceptos estructurales, algunas cosas crecen en bandejas como hongos y otras cuelgan desde arriba, y de esa forma se logra esta continuidad espacial para un programa atípicamente de esta época. Por último, la estructura formal. Y en esto nos interesa que ustedes entiendan o detecten cuáles son los criterios generales para la organización de la forma de los edificios. Cómo hay una secuencia para esta gestación, estos dibujos que son los fragmentos de casquete que permitieron hacer la información geométrica de la ópera de Sydney, son un poco eso, entender cuál es el patrón para poder obtener esos resultados. Y en ese sentido, detectar cuando hay rotación, desplazamiento, repeticiones, cuáles son las operaciones posibles para de la forma, y también cuáles son las articulaciones entre grandes volúmenes y espacios celulares, dado que en este programa que vamos a desarrollar, esto es una cuestión muy didáctica, como lo hace Vic, esta secuencia gráfica que muestra las leyes generativas de un proyecto y cómo son las distintas afectaciones en función a qué cosa reconoce de su edificio cercano, de priorizar algunas visuales o transparencias y cosas por el estilo. Algo parecido también sucede con, por ejemplo, esta obra que realizamos en el estudio, para el funcionamiento de un edificio existente, y en donde hay primero una sustracción de partes, luego una adición y después un entendimiento de que hay etapas, ¿no? Detectar estas fases es importante que ustedes lo entiendan, que en sus edificios hacer el rastreo para poder entenderlo. O, por ejemplo, cuando hay vinculaciones, si se quiere, un tanto más poéticas, entender esto de que el museo es una serie de cajas atlas como forma de articulación formal en un entorno de esa característica, pero también como ley interna del edificio, que sucede que las obras vienen de esa característica y entonces el edificio se transforma así. A veces es interesante ver que hay objetos de la vida cotidiana que nos permiten entender las lógicas formales del edificio. Como el edificio de Aravena, que prácticamente se puede entender como un Jenga de bloques desfasados,
y entonces esto pasa a ser un poco la lógica del edificio. Este otro de Vic, en donde ante las dos tradicionales tipologías de basamento y torre o de un claustro, en una manipulación y de ambas, aparece este nuevo edificio, este claustro deformado para poder absorber las dos situaciones. Este otro proyecto también de Mansilla Tuñón, en donde combina un poco estas lógicas formales y a su vez estructurales. Entender que cada tribuna de este estadio es un pie que funciona en el anillo y que el arrendamiento de esta data con precisos funciona lógicamente como esa operación. Un poco para ir terminando, ¿qué nos interesa? Inducir el procedimiento de comparación de los casos. Que ustedes puedan, sobre cada caso asignado, de los 3 que les vamos a asignar, poder establecer un producido gráfico que los ponga en relación. Y poder sacar. Este dibujo siempre nos pareció muy interesante. Cuando hace el proyecto para Eurolil, el Congrexpo, pone para entender un poco la escala del objeto que estaba proyectando en relación con otros edificios, la Torre Eiffel, un portaaviones, barcos, un Zeppelin, para entrar en sintonía sobre la escala y las proporciones del objeto. Lo mismo con entender que el relato gráfico de alguna de las obras que se han sido asignadas puede tener alguna afectación por otras disciplinas. Este es el caso de cómo Miralles y Pinós fotografiaban sus obras con esta lógica del collage de Hodney como si fuese un cubismo fotográfico. O también entender que la comparación de diferentes proyectos con un mismo emplazamiento o con un programa permiten ver cuáles son las distintas posibilidades de implantación en un terreno. Este es el caso de 3 proyectos para el concurso de la Biblioteca del Bicentenario, en donde el mismo programa permite 3 posibilidades totalmente distintas. Algo parecido sucede con los centros municipales de distrito, en donde el mismo programa, pero en 3 localizaciones diferentes, con distintas afectaciones, permite a cada 4 datos totalmente distintas que nos permiten sacar conclusiones sobre cómo son las relaciones entre lleno y vacío. Algo que en diagramas más abstractos, como el diagrama de Fresnel, lo muestra. ¿Cuál es la relación entre, imaginamos que lo negro es superficie construida y lo verde es abierto? La misma superficie nos permite tener una configuración de plaza y edificio, de patio y edificio perimetral, o de un edificio compacto con un perímetro más amplio. Entonces, con la misma lógica anterior, poder construir estas reflexiones en abstracto siempre es muy útil. Bueno, y por último, para terminar, ¿cuál es la posibilidad de transferir estos conceptos arquitectónicos de las obras en nuevas problemáticas proyectuales? Estas 2 fotos no son en vano, si bien hay vinculaciones de los arquitectos que la han realizado, la Sidney y el USAL de Moneo tienen una estrategia de edificios en penínsulas frente al mar, con basamentos y con programas que se fraccionan para conformar distintas piezas. Es un poco la idea de que nosotros tenemos que realizar este ejercicio y quedarnos con la posibilidad de contar con un repertorio de estrategias para luego pasar al ejercicio proyectual. Bueno, en otra escala pasa un poco lo mismo con esto, ¿no? Haber entendido los conceptos de la casa view de Diego Arraigada, de una manipulación formal, de una búsqueda de distintas fotografías de un paisaje, y por ejemplo este trabajo que algo vimos antes del Centro de Justicia Penal que presentaron las alumnas en marzo, en donde en las perforaciones del edificio buscan reconstruir las visuales más significativas del entorno inmediato. Por último, y terminando, esta frase que siempre utilizamos, que se le atribuye a Frank Lloyd Wright, en donde entender de que nosotros podemos acompañarlos
en el desarrollo de toda esta ejercitación. Pero tiene que estar en ustedes la motivación para aprender y poder lograr apropiarse de estos conceptos y aplicarlos en sus futuros proyectos.